Una de las precandidatas que más genera ascendencia en la izquierda, el progresismo y la centroizquierda es Carolina Corcho. Las encuestas la ubican en la parte superior. Sus oponentes la ven con respeto y aprecio. Sin embargo, también tiene contradictores y personas que, aunque son afines al pacto histórico y a sus propias convicciones, aún no la contemplan como una firme candidata presidencial. Pero su desempeño en la más reciente convención del Pacto Histórico sirvió de termómetro para evidenciar que quienes la aceptan y respaldan son más que aquellos que la ven con recelo. En dicha convención se destacó por encima de otros precandidatos, se le vio más segura, empoderada y con excelente manejo del escenario. La invitamos al Faro y le preguntamos por esa experiencia y por lo que viene para su campaña y el Pacto Histórico. Esta es una consulta en la que pueden participar todos los colombianos, si así estén o inscritos en el Pacto Histórico. Así es. Entonces lo que se aprobó fue una consulta abierta. Abierta quiere decir que cualquier ciudadano puede ir a votar. Entonces cuando la persona vaya a votar se le van a entregar 3 tarjetones. Uno para que escoja su candidata presidencial, ahí voy a estar yo, entonces ahí ponen Carolina. Otro para el Senado, entonces ponen la X en el Senado, y otro para la Cámara de Representantes. Se hace el conteo de votos y obviamente la que más tenga votos pues es la candidata presidencial, precandidata, porque la consulta se pidió para luego ir a otra consulta en marzo con el Frente Amplio, donde ya hay otros actores políticos de la coalición del presidente Gustavo Petro. ¿Y qué pasa con los más y las más votadas al Senado? Se organiza una lista en cremallera, hombre-mujer, es decir, si la que más votada es mujer o es hombre, pues ese sería la cabeza de lista o el segundo de la consulta presidencial. Entonces, ahí se organizaría en cremallera y esa es la lista cerrada que se somete a votación en marzo. Lo mismo la Cámara de Representantes, donde el pacto histórico ha tenido una intención de votos superior al 15%, se va con lista cerrada organizada por consulta popular. Donde tiene intención de voto inferior al 15%, se da libertad para que hayan coaliciones. Pueden haber coaliciones, voto preferente, es decir, ahí hay una autonomía en la región para poder organizar entonces el proceso electoral regional y departamental. ¿Qué es lo importante de esta consulta? Esto no tiene precedentes en el país. Que un partido político someta todas sus candidaturas, Senado, Cámara, al voto popular para hacer una lista cerrada en cremallera que va a garantizar que el 50% de los congresistas electos sean mujeres. Eso es una reforma política. Eso es un cambio en la política de este país. Es muy importante lo que va a pasar el 26 de octubre y es muy importante que el pacto histórico haya llegado a este acuerdo, porque este acuerdo derrota algo que es el bolígrafo. ¿Qué es el bolígrafo? Lo llaman, decíamos por consenso, eso es bolígrafo. Decíamos por acuerdo, eso es bolígrafo. Toda persona que represente una dignidad del Estado en una corporación como el Congreso tiene que someterse al voto popular. Estamos en un tema republicano. No puede pasar por la cabeza que sin pasar por el voto popular uno pueda ser electo a una presidencia o a un Congreso de la República. Yo creo que hay una distorsión en quienes creen eso y que se puede hacer por un acuerdo. Ahora, yo he escuchado argumentos como que entonces nos van a vencer las maquinarias. Es que de eso se trata la política. Siempre Gustavo Petro, por ejemplo, se sometió siempre al voto popular. Conquistó el voto popular, el voto libre, y logró ganar la presidencia de la República. Y fue senador de la República, sí, Iván Cepeda. Yo no entiendo por qué ahora entonces sí hay temor a las maquinarias y antes no. Siempre el polo democrático se hizo fue consiguiendo votos, organizando elecciones, convocando al pueblo colombiano. Entonces yo creo que ya eso que pasó en el 2022 fue un momento, pero ya hay que superar eso. Y me parece muy importante esa decisión del pacto histórico. Y hay una cosa importante, el pacto histórico avanza en la lista cerrada. ¿Por qué lista cerrada? Porque no pone a competir a la gente entre sí. La lista cerrada favorece el trabajo colectivo y colaborativo. La diferencia es que esta lista cerrada ya la organiza el voto popular. Pero además, ¿por qué lista cerrada?
porque muchos dirían, ¿por qué no se fueron por voto preferente para que en marzo la gente vote por el senador o el representante de la Cámara? Porque es un avance democrático que una lista cerrada posibilite la cremallera, la paridad, que el 50% de la representación congresional de un partido político sean mujeres, es una revolución democrática en el siglo XXI. Es una democracia paritaria y esa es la razón por la cual se optó por la lista cerrada. De hecho, la reforma política que naufragó en el Congreso de la República apostaba que todos los partidos políticos en este país tuvieran listas cerradas organizadas democráticamente para que puedan haber unidad de criterios, trabajo colectivo y existan realmente partidos políticos, porque en Colombia lo que ha habido son empresas electorales, pero partidos políticos serios, sólidos, no ha habido en este país. Entonces yo creo que con esta decisión el pacto histórico anticipa la reforma política y le da un lugar a la participación popular y ciudadana. Se radicó una solicitud, es decir, el Consejo Nacional Electoral debió entregar ya la personería jurídica del pacto histórico. Yo creo que lo va a hacer, porque esto, si no lo hiciera, significaría la vulneración de los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido de quienes estamos interesados en participar en la consulta popular. Sería un golpe a la democracia que el Consejo Nacional Electoral negara la unificación de estas personerías jurídicas en un partido. No hay ninguna justificación y es inaceptable, y ahí tendríamos que apelar a los jueces de la República. A mí no se me pasa por la cabeza ni siquiera que el Consejo Nacional Electoral vaya a negar eso. También el día de ayer se radicó una solicitud porque, dado que no hay personería jurídica todavía del pacto histórico, yo espero que en los próximos días la haya, los 4 partidos constitutivos hoy solicitaron igual la consulta popular que luego se trasladaría al partido unitario, dado que hoy se vencen los plazos. Entonces se ha hecho el trámite. Yo creo que esto se tiene que hacer como con todo el optimismo y la confianza de que se va a dar y que no va a haber negación del Consejo Nacional Electoral. Si no se diera ese proceso de consulta unitario, lo primero que fracasa son las listas al Congreso. Ojo, porque el pacto histórico ya no puede actuar como coalición. Cada partido tendría que irse por su propia cuenta, con su propia lista, y yo vería muy difícil el umbral. Se desploma el Senado de la República, la Cámara de Representantes, entonces no es ni siquiera pensable y posible que el Consejo Nacional Electoral vaya a negar esa personería jurídica y la unificación de los 4 partidos. Y en este momento ya hay una solicitud de progresistas, que es una escisión del maíz, donde está la senadora María José Pizarro, donde está David Racero, Heráclito Landines, de que se haga reconocimiento de ese nuevo partido para que sean ya los 5 partidos los que constituyan el pacto histórico. Ahora, yo tengo un debate ahí, porque nace el partido más poderoso de este país. Pero yo creo que no puede ser un partido solo, tiene que ser un partido movimiento, como lo fue Morena en México, donde haya participación de los independientes y los movimientos sociales. Yo creo que esa es la transición. Tiene que haber un Congreso constitutivo ampliamente participativo, porque si esto se cierra estaremos construyendo una minoría. Sabemos que los colombianos, la mayoría no estamos afiliados a los partidos políticos. La mayoría del voto del progresismo es el voto independiente y los movimientos sociales, entonces el partido tiene que reconocer los movimientos sociales. Entonces yo he puesto sobre la mesa que se tiene que constituir un partido movimiento. Tengo aquí el documento del pacto histórico y quería, en la parte de Congreso, dice, en el tema de los votantes en la consulta popular, dice, en la medida en que es una consulta de carácter popular conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1475 de 2011, podrán participar todas las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el censo electoral. Ahí me preocupa eso. Si usted no está inscrito en el censo electoral, entonces no puede, Carolina. Todos. En cualquier proceso electoral, Mauricio, si tú no estás inscrito en el censo electoral, no puedes participar de ningún proceso electoral. Digamos que eso es un tema básico que tiene que ver con el registro de la cédula de ciudadanía, pero si tú ya estás registrado porque votaste en las pasadas elecciones regionales, pues estás registrado para votar también para la consulta. Allí hay como varios detalles que hay que tener en cuenta, y es, el pacto histórico va a conformar un comité de garantías electorales.
a nivel nacional y varios regionales para hacer una evaluación de las hojas de vida de las personas que se van a presentar a esas primarias, a esa consulta. En ese comité, evidentemente, quienes son congresistas tienen mucho más ventaja que quienes no, pero pues igual me parece absolutamente legítimo que se sometan al voto popular, tienen todo el derecho a competir. Entonces ahí se puede presentar líderes sociales, personas, líderes de opinión para ser senadores de la República que van a competir con quienes actualmente son senadores o son representantes a la Cámara para poder asumir, digamos, y participar de esa lista cerrada. Me parece lo mejor. Hubo una propuesta que yo quiero explicarla porque a mí todavía me asombra que haya gente que diga que por qué se negó esto en la discusión del pacto histórico. Había una propuesta donde decía, en la consulta de precandidatos presidenciales, quienes no ganen entran automáticamente en los primeros puestos de la lista del Senado. Eso es inaceptable, porque tú estarías abriendo una competencia desigual a quienes están compitiendo en el Senado y aparte de eso, pues estás, entendamos que esto es un tema, consumiendo, va a haber mucha gente, si tú hubieras dejado eso abierto, pues todo el mundo se presenta a la presidencia de la República para ganar una curula al Senado. Eso no tiene sentido. Eso es una distorsión de la competencia tanto a presidencia de la República como al Senado. Pero además, mucha gente optará a presentarse a presidencia para consumir recursos mediáticos, políticos y financieros. Debilita la consulta presidencial para competir de manera desigual al Senado. Por eso no se aceptó y a mí me impresiona que hasta el día de hoy haya gente que diga que es mezquino no haber aceptado eso. Es que eso no lo hace ningún partido político en el mundo. Es un incentivo perverso que tú generes un atajo para que varias gente se presente de precandidata presidencial y gane una curula al Senado. Eso no lo hace ningún partido político y creo que es importante. Lo único que se aceptó es que el segundo, que evidentemente en una consulta presidencial eso es competitivo y va a haber una persona, el segundo va a tener muchos votos si participe en puede ser cabeza de lista del Senado o puede ser el segundo o el tercero, pues dado que el segundo es una persona que va a tener una votación importante y lo necesitamos jalando la lista al Senado, eso sí tiene sentido, pero lo otro realmente era perverso haber aceptado esa consideración y por eso no se aceptó. En cuanto al discurso de Lina Garrido, se evidenció agresividad, desconocimiento de las diferentes temáticas, argumentación pobre y salida completamente de las características del evento. Hoy, 3 años después, no hay nada que mostrar. No hay un logro que mostrar. Que subí el salario mínimo como ninguno, aún me queda un año, voy a aprovechar. Las divisas del turismo extranjero, óiganlo bien, sobrepasaron los 10,000 millones de dólares al año. A julio del 2025, este mes, hemos gestionado a través de diversos medios 601,000 hectáreas de tierra fértil. A la Policía Nacional se le ha incrementado su salario un 10% anual a todo el personal, siendo el mayor incremento en los últimos 15 años. Ya vamos para más de 7 millones de extranjeros no residentes que nos visitan. Que recibimos un país con el 13,8% y con el 25% de crecimiento anual de los alimentos. Esa inflación la hemos bajado a 4,82. Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína en estos 3 años. Un 62% más que el gobierno pasado. Quemaban los ranchos del campesino, le echaban fumigación con venenos y algunos de sus amigos empresarios y políticos se abrazaban con los capos del narcotráfico. Nosotros hicimos lo contrario, nos abrazamos con el campesino, restauramos su casa e incautamos al capo la cocaína que lleva en sus barcos y en sus lanchas rápidas y en sus tractomulas.
Bueno, ahí estábamos viendo al presidente Petro como a mí me gusta y es gerenciando. Aquí varias veces hemos hecho esa aclaración. La gente se pierde mucho en el idealismo de las cosas, pero también se pierde mucho en la ideología. Es correcto que uno tenga un norte político, es correcto que uno tenga una orientación, unas metas, etcétera, pero finalmente lo que habla de uno y de su trabajo son los resultados, hechos y datos. Y a mí en lo personal, que lo hemos promovido aquí muchas veces, es así como me gusta ver al presidente Petro, con hechos y datos, porque ante eso uno no puede pelear. Yo lo que veo en ese video que ustedes proyectan es una derecha descolocada, sin proyecto político, sin argumentos, con rabia. Una derecha sin candidatos, sin figuras políticas que puedan competir en el 2026, desesperados además porque ellos tienen una visión oligárquica del poder, de que ellos por herencia son los únicos que pueden gobernar a Colombia. Entonces, evidentemente, pues la congresista que habló pues es una representación de eso, es una representación de esa élite oligárquica minoritaria que siempre ha manejado este país como su finca y que no tiene ningún tipo de argumento porque evidentemente ahí están las cifras y los datos. El manejo macroeconómico del gobierno ha sido un manejo importante. No fue verdad el desplome que ellos vaticinaron. La inflación está por debajo del 5%, el desempleo bajó a un dígito. Ha cambiado la matriz productiva de este país, que exportaba carbón y petróleo, y ahorita estamos exportando otro tipo de bienes agrarios, no tradicionales, como denominan los economistas. Evidentemente hubo un aumento del salario mínimo y no subió la inflación como estaban diciendo ellos. Se han aprobado 2 reformas muy importantes en contra de ellos. La reforma laboral se aprobó en contra de ellos porque pues les dio miedo la participación ciudadana, porque le tienen miedo a la gente, la extrema derecha de este país. Y la reforma pensional, que ahorita está saboteando lamentablemente el presidente de la Corte Constitucional, que de manera injustificada está obstruyendo la posibilidad de que entre en vigencia una reforma que por primera vez genera pensión universal para todos los colombianos. Hay algo que este gobierno ha mostrado, el presidente Gustavo Petro, es que exhibió este país, exhibió la mezquindad de mucha gente. A mí me impresiona personas que yo consideraba honorables, personas con doctorado, estudiadas, pasando de agache en absoluto silencio frente a los hechos de corrupción en salud. En absoluto silencio, exhibidos en la inmoralidad. Uno no puede silenciarse frente a las cifras que mostró la Contraloría General de la República, donde hay un posible saqueo de la vida de los colombianos. Excúseme, doctor Aguirre, muchos doctores que son unos médicos, pero yo creo que ya han perdido mucha credibilidad, y una de las cosas importantes que ha hecho el presidente Gustavo Petro es exhibir la mezquindad de algunas élites académicas, científicas, en el caso de la salud, política, que terminaron aliadas con la politiquería y el clientelismo, que se autodenominan técnicos, pero que no son técnicos porque están pasando de agache con la corrupción, y eso es inaceptable. Bienvenidos al Faro, una luz en el camino para informarte mejor. También estoy seguro que deben tener a la idea de una tregua